Ya, estimados, queridos y queridas, buenas tardes, bienvenidos aquí a la clase de filosofía, ¿cierto? Como les mencionaba, se ha activado una tarea, ahora le acabo de cambiar el nombre, y acuérdense que tienen que ponerle el nombre, el apellido, ¿cierto? Y el curso con la letra para poder eh, desarrollar. Ya, estoy admitiendo unos compañeros y sí, voy a tratar de pinchar aquí para que vean una panorámica general. Ya, ¿qué nos van a preguntar en esta tarea? Vamos a partir recordando, como siempre en esta clase, lo que vimos la semana anterior y sale de segundo visto en clase la ética es, ¿cierto? Después nos van a preguntar por qué es la moral y después nos van a preguntar, chiquillos, la pregunta 3 y 4, nos van a, perdón, las preguntas 3, 4 y 5, chiquillos, de eso se trata la clase de hoy. ¿Ya? Bueno, y la 6 que es un verdadero y falso nomás, así que no hay mucho que hacer, pero si ustedes se fijan, ya en la 4 y en la 5 hay que escribir como ustedes me pidieron, ¿cierto? Que se supone que hay que hacer en filosófico, también estoy de acuerdo con eso. Ya, para poder responder a estas preguntas, entonces nosotros tenemos que ver el PPT, que también está ahí, ¿cierto? Que este mismo que yo estoy abriendo. ¿Ya? Y vamos a proceder entonces a la lectura de aquí. Chiquillos y chiquillas, acuérdense que la última vez, ¿cierto? Ay, era que se me venció la licencia de esto, así que no lo puedo subrayar, pero le puedo poner puntero. Ahí está. Ya. Acuérdense, chiquillos, que nosotros lo que estamos haciendo es evaluar ideas filosóficas, ¿cierto? Y cómo impactan en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, estamos viendo aquí en el ámbito de la ética, ¿cierto? En nuestra cultura. ¿Ya? Vale decir, chiquillos, que nosotros vamos a analizar hoy día vamos a analizar ideas filosóficas, ¿ya? Y vamos a ver de qué manera estas ideas impactan en nuestra cultura, ¿cierto? Si nosotros las aplicásemos en el día de hoy, si es posible o no aplicarla el día de hoy, porque son teorías muy antiguas, como la filosofía misma, ¿ya? Y han cambiado algunas cosas, ¿ya? Partíamos la clase anterior hablando, ¿cierto?, de esto en el cual veíamos, ¿cierto?, que a través de un fraude al fisco, ¿cierto?, unas personas le robaban a todos los chilenos, ¿ya? Y esas son las consecuencias negativas, ¿cierto? Y que con esos impuestos que se robaron hay varias cosas que ya no se van a poder hacer en Chile. Y además nos veíamos, ¿cierto?, las sanciones que le dieron a cada uno de ellos, que tenía que devolver un porcentaje nomás muy breve en comparación a todo lo que habían ganado, ¿cierto? Y además que a los involucrados de este hecho le habían pagado con clases de ética, ¿ya? Entonces, nosotros veíamos que es una clase de ética, ¿cierto? A ver, ¿a qué los condenaron? Entonces, tal parece que la clase de ética es una condena, ¿cierto? Entonces ustedes son una especie de niños con jóvenes condenados a esta clase, ¿cierto? Porque a los tipos estos chiquillos que estafaron a los demás, ¿ya? A todos nosotros, que nos estafaron, ¿ya? Y nos robaron dinero, nos mandaron como castigo aquí, ¿ya? A la clase de ética. ¿Será la clase de ética un castigo? ¿Habrá que castigar a los que se portan mal? Ya. Chiquillos, miren, si yo me salto para acá, a ver dónde está. Aquí. Cierto que si yo me voy a esta tarea, me dicen, miren, según lo visto en clase, la ética es. Y aquí me dice, la moral tiene que ver con las reglas, normas, comportamientos y la conciencia de lo bueno y lo malo. ¿Ya? Estas dos lo vimos la semana pasada. ¿Ya? Soplémosle a los compañeros. La dos está súper fácil. Yo creo que por ahí vamos a partir. Chiquillos, la moral tiene que ver con las reglas, normas de comportamiento y la conciencia de lo bueno y lo malo, ¿verdadero o falso? Está anotado en el cuaderno de usted, ¿o no? La semana pasada. Verdadero. Verdadero, ¿quién fue el que lo dijo muy bien, verdadero, chiquillos, verdadero, lo tenemos que tener anotado, ¿ya? Vamos entonces a ver cómo sale eso mismo en el PPT, porque en el mismo párrafo que sale que la moral tiene que ver con esto, chiquillos, también sale lo que es la ética,
¿ya? Así que nos pasamos entonces aquí al PPT y dice, mire, la moral es un saber de la vida, ¿cierto? Cotidiana que aprendemos desde la infancia y que orienta nuestro comportamiento hacia lo que nuestra comunidad considera justo o bueno, ¿cierto? Y están escritas en forma de, como dice aquí, se basa en un conjunto de valores, normas y nos proporciona criterios para guiar nuestras acciones y evaluar la de los demás, ¿cierto? Ya, ahí vamos bien. Tenemos entonces el verdadero, que la dos es esa, eh, lo que llamamos nosotros moral. ¿Ya? Después dice, miren, cuando nos encontramos frente a algún dilema, la moral nos sirve para tomar decisiones, aunque no siempre nos sintamos seguros o cómodos con la respuesta que nos ofrece. ¿Ya? Entonces, como salía en parte de la pregunta, ahí sí, pues tiene razón, ¿cierto? Ahí dice, miren, tiene que ver con, aquí, la moral tiene que ver con reglas, normas de comportamiento y la conciencia de lo bueno y lo malo. Sí, ahí decía que la moral es la que nos permite a nosotros identificar aquí. Ya, vamos a responder la uno. Dice, mire, llamamos ética al análisis y fundamento filosófico de la moral, pese a que en ocasiones ambos conceptos se utilizan como sinónimos. ¿Cierto? A veces la gente, chiquillos, mal utiliza estos conceptos y los habla de ellos como si fuesen sinónimos y no lo son. ¿Ya? La ética dice, vas a sacar esto, si estoy solo, lo saco. Ya. La ética dice ahí, chiquillos, analiza críticamente nuestra moralidad. ¿Ya? Es decir, chiquillos, para que entendamos nosotros, se supone que la ética, cuando se inventa, ¿cierto? Se inventa porque algunos filósofos en la época antigua querían filosofar acerca de la pregunta, eh, ¿cuál es el bien? O la misma que aparece ahí arriba, ¿cómo debemos actuar? ¿Ya? Entonces, la ética, chiquillos, viene a formar parte de, de un área de la filosofía que se dedica a la reflexión y el análisis crítico, ¿cierto? Y filosófico de lo que es la moral y por qué esta existe. ¿Ya? ¿Por qué existe la conciencia moral? ¿Por qué existen las normas, las leyes? ¿Cierto? Y si es que acaso, sobre todo cuando veíamos los casos policiales, chiquillos, ¿qué hacemos con aquellas personas que rompen la moral? ¿Cierto? Las castigamos, hacemos lo que hacían los espartanos, los tiramos por un hoyo para abajo, ¿cierto? Aplicamos la ley del ojo por ojo, ¿ya? ¿Qué hacemos con eso? Por ejemplo, hay una pregunta que se nos va a aparecer al final de la semana que viene, porque al final del PPT viene un caso policial, entonces nos vamos a preguntar, ¿es posible rehabilitar a una persona que actúa mal? Cuando una persona actúa mal, chiquillos, ¿por qué actúa mal? ¿Ya? ¿Qué rol juega la educación en todo esto? ¿Ya? Entonces ahí sale la pregunta, dice, ¿cómo podemos definir si una acción es buena o mala? Y en eso habíamos quedado. ¿Ya? Esas son las preguntas. Si es que acaso podemos definir o no si algo como bueno o malo o si todo es pura relatividad. Ya estábamos haciendo entonces una especie de introducción. Ya, vamos a ver un video ahora a continuación y tiene que ver con... espérense, algo que no... Vámonos a la uno. Según lo visto en clases, chiquillos y chiquillas, dice, mire, la ética es un conjunto de reglas que seguir, una reflexión o análisis filosófico sobre la moral, o es lo mismo que la moral, según lo que acabamos de decir. Está fácil. ¿Qué era la Una ética? reflexión. Una reflexión. Bien, póngase un 7 usted ahí, una carita feliz al tiro, igual que la persona que me escribió aquí en el chat, que supongo que me dijo que era la segunda, así es. Ya, carita feliz, chiquillos, vayan poniéndose las... Chiquillos, miren, si ustedes no están ahora con un teléfono, con el Classroom abierto, ¿ya? O en un computador, ¿ya? Y están con un cuaderno, anoten con otro lápiz de otro color, ¿ya? Actividad Classroom, y le van poniendo ahí. La uno es la B, ¿cierto? Las dos es verdadero. Porque esta cuestión, chiquillos, me la tienen que entregar para después poder seguir avanzando. Puede ser que tengo que hacer un análisis, por ejemplo, esto me tira un gráfico y si no me responden todos, ¿cierto? Eh,
Si 3 me respondieron y lo respondieron mal, tengo que volver a repetir. ¿Ya? Si pasa al contrario, si 3 respondieron y 3 responden bien y los otros 50 no entienden, pero no lo respondieron, yo voy a avanzar y voy a asumir que todos respondieron bien. ¿Ya? Que esos 3 representan a los 100 que yo le hago clase. ¿Ya? Así que vayan anotando, chiquillos, para que no se les olvide. ¿Ya? Y después se sienten y hacen la tarea en unos cuantos minutos nomás y la envían. Ya tenemos la 1 y la 2. Ahora dice, nuestra ética tiene que ver con nuestros hábitos verdadero y falso, y después dice, los hábitos se forman en 21 días, ¿verdadero o falso? Y ahí usted me explica por qué es verdadero, ¿cierto? O por qué es falso. ¿Ya? Y de ahí nos vamos con la famosa frase de Epicuro. Ya. Vamos a ver este video. Aquí le voy a poner, vamos a poner pausa a la grabación. Entonces, primero vamos a dejar de compartir. Ahí. Ya, ahora vamos a ver el video y para eso tengo que poner compartir el PPT. No, el video está en una página web. Espérenme un poquito, chicos. Vamos a poner el video desde aquí de YouTube. Ya, mientras les voy a preguntar, ¿ustedes, chiquillos, creen que un hábito se forma en 21 días? ¿Habían escuchado esa frase o no? ¿Que los hábitos se forman en 21 días? No, profe, nunca. Por ejemplo, no sé, dice, oye, medita así diciendo todos los días 5 minutos y en 21 días después te va a salir automático. ¿Ya? O por ejemplo, le van a decir a usted, toca piano, practica piano todos los días durante 21 días y te va a resultar aprender a tocar. O, por ejemplo, voy a aprender a hablar bien y voy a pronunciar todas las S como realmente deberíamos hablar el idioma español y lo voy a hacer durante 21 días y al terminar el día número 21 voy a pronunciar todas las letras S que corresponden a mi dialecto. En 21 días, chiquillos, si yo hablo así... Profe, yo 21 tenía días, entendido que eran más de 21 días en que uno se acostumbraba, que eran como 6 meses, una cosa así. ¿cierto? Ahí vamos a ver. Entonces, por eso le estoy preguntando. Sí, dicen, sí, porque lo está haciendo constantemente y después se forma una rutina. ¿Ya? Puede que sí, vamos a ver. Esto nos sirve, por ejemplo, para la PSU. Ya, me voy a mutear y voy a sacar mi imagen para que podamos ver el video este que vamos a ver de YouTube. Y espérense que le tengo que poner aquí, compartir el volumen, compartir sonido. Ya, pongan atención. Todos, pero todos tenemos ciertos hábitos que hacemos día con día y de lunes a domingo, como desayunar por las mañanas, stalkear a esa persona y darte cuenta de que nunca te hará caso. Pues algo de eso hablaremos en este video porque seguro ya lo han leído por ahí, pero es hora de saber qué tan cierto es este dato y ustedes saben que no nos gustan las verdades a medias, así que descubramos si realmente los hábitos se crean en 21 días. Vayamos al maldito grano. Como se los decíamos en la introducción, seguro que en más de una ocasión han escuchado que para adquirir un hábito bastan solo 21 días, pero esta creencia solo es eso, una creencia. No crean todo lo que lean en internet, amigos. Este dato nació a raíz de que el doctor Maxwell Maltz observó que sus pacientes se acostumbraban a su cambio estético o a la pérdida de un miembro amputado a los 21 días, pero no quiere decir que siempre un hábito se adquiera o se pierda en ese periodo de tiempo. Hay muchas cosas que influyen en este proceso y te lo vamos a mostrar. El hábito es un proceso que el cerebro tiene para memorizar una acción y actuar frente a ella sin que tengamos que pensar en ello, como respirar y sentirte vacío y miserable. De este modo, cuando hemos adquirido un hábito, este se queda para siempre en nuestro cerebro y luego es muy difícil volver a eliminarlo. Por eso es tan importante el tiempo que tardamos en adquirirlo y que no se puede determinar con una cifra como los famosos 21 días, ya que cada persona es totalmente diferente. Los factores
que determinan el tiempo que tardamos en adquirir un hábito son muchos. En primer lugar, dependerá de nosotros, ya que nuestra forma de adquirir una costumbre o de aprender algo varía enormemente. Después sigue la actividad. Recordemos que existen actividades como tocar un instrumento que cuesta un poquito más por ser algo complicadas. El tercer factor también importantísimo de que un aprendizaje se convierta en un hábito es la motivación. Por eso es tan importante que siempre que queramos adquirir o perder un hábito, tengamos un motivo que obviamente esté por encima. Y el último, pero no menos importante, es empezar ya. No mañana, ni el siguiente lunes, ni cuando te sientas más tranquilo. Solo empieza. No importa si al principio no lo haces perfecto. Con la repetición y la iniciativa ni te darás cuenta y ya habrás modificado un hábito por otro. Dentro de varios días o meses, tu actividad neuronal se modificará creando nuevos patrones de conducta automática. O sea que ya lo estarás haciendo casi por inercia y sin tanto esfuerzo como cuando empezaste. Y así, amigos, es como se consigue crear un nuevo hábito. El número de los 21 días solo es un aproximado muy incierto. A algunos les cuesta cambiar más y a otros pues no tanto. Ahora ya lo saben y recuerden no creer a la primera cualquier cosa que lean en internet. Este consejo les doy porque su amigo Carlos Ignacio soy. ¿Te gustó este video? Imagínate el siguiente. Ya, alcanzaron a tomar los mismos apuntes que yo, ¿no? Miren, yo les voy a mostrar cómo deberían haberlo hecho. Sí, el video está súper fácil, miren ahí, yo lo resumí en eso. Siempre tienen que tener esa capacidad de agarrar lo más sencillo nomás, eran 4 puntitos. ¿Ya? Como nosotros podemos observar, ahí dice que los hábitos chiquillos tienen que ver con memorizar acciones. ¿Ya? Es decir, que el cerebro actúa de manera automática. ¿Ya? Como salían ahí, miren los factores, dice que depende de cada tipo de persona, porque todos somos diferentes, ¿cierto? Después también depende del tipo de actividad, porque no vamos a lanzarnos a querer hacer de un hábito chiquillo algo que sea difícil, como por ejemplo, no sé, dirigir una orquesta, ¿cierto? Después dice, mire, depende de la motivación que tenga cada uno, ¿cierto? A querer llevarlo a cabo. Y por último, dice que depende de la práctica constante, entonces yo anoté con un color rojito. Dice ahí que si uno hace eso en días o en meses, se van a formar patrones de conducta automática. Vale decir que si uno repite algo, chiquillos, durante un tiempo, se forma un hábito, ¿cierto? Y después, como me dicen en el chat, pasa a ser parte de la rutina. ¿Ya? Entonces, miren, volvamos ahora al PPT, porque uno dice, profe, ¿para dónde va con esto? ¿Por qué estamos hablando de los hábitos, cierto? Y estábamos hablando de otra cuestión de la ética. ¿Ya? Vámonos a la tarea. Nos están preguntando, chiquillos, si nuestra ética tiene que ver con nuestros hábitos. ¿Verdadero o falso? Y esto lo tenemos que descubrir. ¿Ya? Nos vamos a pasar aquí ya. ¿Ya? Los hábitos, ahí de nuevo aparece la pregunta, chiquillos, dice, ¿los hábitos forman parte de la moral o de nuestra ética? Acuérdense, chiquillos, que hay una de estas dos, la moral, tiene que ver con las leyes, y la ética tiene que ver con una reflexión personal, ¿cierto? Acerca de lo que es bueno o malo. Entonces, cuando nos preguntan, ¿los hábitos, chiquillos, forman parte de la moral, de la ética? ¿Se relaciona con los dos un poquito? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Con qué relacionamos, chiquillos, los hábitos? ¿Con lo que hacemos? ¿Con lo que pensamos que hacemos? ¿Cómo podrían, Que chiquillos, se los hace hábitos afectar? diariamente, inconscientemente. ¿Perdón? ¿Está bien? Con lo que hacemos diariamente, inconscientemente. Claro, pues cierto que, ¿qué pasa, Fabián, si uno sigue estos preceptos que yo anoté ahí en la pizarra y que nos dijeron en el video? ¿Qué pasa si uno, por ejemplo, todos los días, chiquillos, se motiva y realiza la actividad, la practica constantemente, la actividad, por ejemplo, de mentir? ¿Qué es lo que me va a pasar según el video si yo miento durante días o durante meses? No vaya a cambiar nunca. Se transforma en un hábito. Se transforma en un hábito, ¿cierto? Y la ética, chiquillos, como es una reflexión personal que tiene uno, ¿ya?
¿Qué es lo que va a pasar? Claro, uno se va a volver mitómano. ¿Y cómo va a ser la ética de uno, chiquillos? ¿Va a ser una ética buena, entre comillas, o mala la que vamos a tener? Malo, Sí, una costumbre mala, por cierto. Entonces, fíjense, chiquillos, que las capacidades éticas que tenemos cada uno de nosotros, por una parte, se van formando a medida que vamos creciendo, pero al mismo tiempo, cuando nosotros nos vamos acostumbrando a ciertas acciones, las transformamos en un hábito, y el hábito, chiquillo, increíblemente tiene que ver con nuestra ética, con lo que hacemos a diario. ¿Ya? Por eso si nosotros, chiquillos, nos acostumbramos a mentir, a engañar a la gente, o como pasa harto en Chile, o a tratar de ser siempre el más vivo, ¿cierto? A ganar siempre el pedazo de torta más grande, el cortarle la cola, ¿cierto? A las cosas que tenemos que entregarle a otro, que por ejemplo cuando, qué sé yo, típico que en Chile, chiquillos, hay que repartir mercadería en un municipio, ¿cierto? Y se pierden las cosas, ¿cierto? Y no llegaron para todo. Y resulta que después nos enteramos que uno de los que tenía que repartir, ¿cierto? Se quedó con las cosas y ahora las está vendiendo en la feria. ¿Ya? Esos son nuestros hábitos, chiquillos, y por eso es importante que uno se fije en los hábitos que va a construir, porque aquí tenemos un arma que nos puede servir para potenciar un tipo de mejor persona. ¿Ya? Nos están diciendo, si nosotros nos motivamos, practicamos, ¿cierto? Y desarrollamos una actividad durante un tiempo, los vamos a pasar a formar como parte de nuestra ética. ¿Ya? Ahora bien, chiquillos, los hábitos de los ladrones a nivel general, de los que vimos el otro día, ¿cierto? Los de cuello y corbata, ¿podrán ser cambiados a partir de una clase de ética a la cual fueron condenados? ¿Creen ustedes o no? ¿Es una solución esa para los ladrones? ¿Qué creen ustedes? Aquí los tipos estos de Sokimich, ¿cierto? Y de Penta, ¿van a cambiar con las clases de ética o no? Con su manito en el corazón. Según lo que vimos, chiquillos, ¿de qué depende? la ¿Depende de mayoría ellos? podría, pero cada uno tiene que poner de su parte para hacer ese cambio. Porque una persona que no tenga ética, que no tenga moral, no cambia de un día para otro así como fácilmente con estas clases, por así decirlo. Porque si una persona mitómana, por así decir, va a una de estas clases, yo voy a decir, sí, sí, voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, para que los demás me pongan buena cara y después no lo hacen. Claro, muy bien, muy buena reflexión, Fabián. Y aquí también me hablan por aquí el compañero que lo vi que entró de pantalla, de gente. El Jorge Barra también dice que depende. Y efectivamente, pues, y si depende, si ustedes me están diciendo, profe, que depende, ya pues, ustedes mismos me han dicho, pues, chiquillos, ustedes pueden hacer hábitos, los hábitos que quieran o no. Depende, pues depende de altos factores, profe, pero de poder, sí se puede. ¿Cabe la mínima posibilidad? Cabe la mínima posibilidad. ¿Cabe una mínima posibilidad, chiquillos, de que queden en una buena universidad estudiando para la PSU? Cabe la posibilidad, pues, chiquillos. Si hay personas que entran a los 30 años a la universidad, porque uno chiquillo haya sido flojo en el colegio no significa que va a seguir siéndolo toda la vida. La gente cambia. Ustedes mismos, después cuando salen del colegio y se encuentran conmigo en la calle, me cuentan. Todos los alumnos que yo me encuentro en la calle, chiquillos, me dicen lo mismo. Que eran flojos en el colegio, que no lo supieron aprovechar, que ahora están más estudiosos, ¿cierto? Que fueron al colegio a puro lesear, que si volvieran al colegio ahora se sacarían puros 7, ¿ya? Entonces, para que llevemos esta cuestión a la práctica, chiquillos, está de cajón que podemos terminar por lo menos el segundo semestre. Si te motiváis y tenéis la motivación necesaria, este segundo semestre podéis subir tus notas. ¿Y de qué te va a servir? Tú vas a decir, ah, profe, pero el NEM ya no me va a cambiar. No importa. Esto le va a servir y le va a demostrar a usted hasta dónde puede llegar, por ejemplo. ¿Ya? Pero todo depende, como bien me dicen ahí, ustedes mismos en el chat o por el micrófono, depende de uno, pues, chico, ¿ya? Y si depende de uno, está el Campbell. Por ende, podría ser una buena idea esta cuestión de las
clases de ética hasta cierto punto, ¿cierto? Si la persona quiere cambiar, entonces le va a servir. Si no quiere cambiar, bueno, ahí va a estar su ética inamovible y no vamos a poder hacer nada con ello. Ya, entonces, cuando nos vamos para acá, ¿cierto? ¿A dónde dejé la tarea? Esa es la tarea. Y dice, nuestra ética tiene que ver con nuestros hábitos, tenemos que marcar ahí, chiquillos, afirmativamente, que la ética tiene que ver con los hábitos, ¿ya? Así que por favor, chiquillos, cuidemos los hábitos que tenemos, porque a veces tenemos hábitos tontos, ¿cierto? En mentiras chicas, pensando que, por ejemplo, para no hacer sufrir a los demás, y hacemos una mentira chica, ¿cierto? Y bueno, si mentimos pequeñamente durante unos meses, nos vamos a transformar en unos mentirosos, en unos mitómanos, ¿ya? Y eso va a hablar mal después de nuestra ética, porque automáticamente vamos a mentir para salvarnos y podemos no solo pasar a ayudar a otras personas, sino que también tenemos que, chiquillos, como dicen los filósofos de la antigua China, se supone que uno tiene que dar lo mejor de uno, porque eso repercute automáticamente en los demás. Ya. Los hábitos, dice, se forman en 21 días, ¿verdadero o falso? ¿Qué le van a poner aquí, por si acaso, chiquillos, en esta pregunta? ¿Ya? Cuando dice los hábitos forman parte, se forman en 21 días, ¿verdadero o falso? Puede ser, mire, de acuerdo a cómo está planteada la pregunta, cómo la escribí, Falso. Yo puede, pondría falso, porque depende de la voluntad de aquella persona. claro, depende, sería falso, yo lo diría, para que todos lo tengamos bueno, chiquillos, porque me pueden poner verdadero, profe, porque se puede incluso formar en 10 días, ¿cierto? ¿Sí? Pero en estricto rigor, me están preguntando, ¿los hábitos se forman solo sí o sí en 21 días? No. Y ahí ustedes me ponen, no, profe, y me tienen que poner eso que me acaba de decir Rea. Depende de la persona. Dependen de altos factores. De hecho, en el video se mencionan 4, pero el tipo dice en algún punto, dice, oye, son hartos factores, aquí vamos a nombrar. Mire, uno. Y empieza a nombrar como los 4 más importantes. Pero lo que me interesa, chiquillo, aquí, a ver, obviamente esta parte acá explica, que me expliquen por qué, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que poner, profe, mire, los hábitos dependen de tal, ¿ya? Que quede claro eso, ¿ya? Si queda claro y la mayoría, acuérdense, el 80% tiene que responder, chiquillos, bien una pregunta para que podamos seguir avanzando. Ya, esto es lo último, ¿cierto? Estamos igual, sí, voy igual que cuando hice la clase aquí a los chiquillos del cuarto de presencial. Miren, aquí nos van a preguntar cositas de Epicuro, entonces nos va a servir la pregunta número 5 y número 6, con lo que viene de Epicuro, y ya las últimas preguntas, chiquillos, las 7 y las 8, las vamos a dejar para la semana que viene, y después de esa clase van a tener la prueba. Profe, ¿Ya? una pregunta. Dígame. Las preguntas que tiene la tarea son como más de reflexión. Entonces, igual cada persona piensa de manera diferente. Si tenemos Eso mismo. respuestas diferentes, ¿nos va a poner mala o simplemente nos No, va a no, no. poner bien poder hacer la tarea? A ver, déjenme ver, es que este compu es nuevo, chiquillos. Déjenme ver si tengo aquí una rúbrica para Tengo mostrarle preguntas. cómo se revisa una pregunta abierta. ¿Ya? Pero qué bacán que me hayan preguntado, chiquillos, porque la mayoría de las veces uno dice, pucha, pero es que es mi opinión, pues cómo el profe me la va a poner mal. Entonces, por ejemplo, estoy buscando aquí en un correo, le voy a mostrar una pauta, porque yo tengo un computador de escritorio en mi casa, entonces ahí tengo las pautas, ¿ya? Déjeme ver aquí en el enviado. El otro día le envié mis pautas al profe Carlos, ¿ya? Profe, yo tengo una duda de que Pregunta. esta guía se entrega esta semana o la próxima semana o como que no hay plazo. No, tiene que haber un plazo, tiene que ser antes de la prueba, ¿ya? Y la prueba va a estar fijada para el día 20, creo. Ya, de hecho, tengo que preguntarle al profe Carlos si efectivamente. Profe, yo no tengo su Classroom. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya, déjeme el correo. Ah, chiquillos, la guía y toda esta la subía. Bueno, la guía no, los PPT los subía todo esto ¿El ¿cómo Webclass? se llama? A Webclass también, aparte, por si alguien no está en. Ya, miren, le voy a poner compartir esto, para que vean. Chiquillos, cuando yo les pregunto algo así, oiga, ¿qué opina usted? Y usted me da la explicación, miren, estas son pautas para revisar sus preguntas.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿ya? Aquí leamos la 1. Por ejemplo, esta le pregunté en una guía a ustedes de marzo y dice, mira, ¿por qué a partir de los dichos del filósofo entrevistado podríamos decir que la filosofía se hace preguntas interesantes? Fíjense que explica, dice, ¿cierto? Y aquí yo tengo el criterio de explicación y dice, el estudiante explica correctamente lo que expresa el filósofo en el video. ¿Cierto? Cuando yo, por ejemplo, chiquillo, en algunas preguntas, les pongo ahí, oiga, ¿qué opina usted? ¿Cierto? Y uno puede opinar bien, ¿cierto? O el otro alumno me va a poner mal, el otro alumno me va a decir, profe, yo encuentro que ni bien ni mal, ¿cierto? Ahí, chiquillos, lo que se evalúa no es si usted me dijo bien o mal, ¿ya? Porque el objetivo es evaluar, ¿ya? Lo que se evalúa es que usted me diga, ¿por qué usted cree que está bien o está mal? Y aquí es donde dice, por ejemplo, a ver, déjeme buscar una que dice, el estudiante logra dar una explicación. ¿Dónde está? Por ejemplo, esta, pues dice, el estudiante utiliza el concepto definido dentro de una oración, ¿cierto? El estudiante comprende, entonces en la pauta, chiquillos, de estas tareas dice, así como bien simple, dice, el estudiante logra mencionar al menos un argumento en favor de su posición, ¿ya? Así que, por ejemplo, cuando ustedes van y me responden aquí, oiga, profe, mire, en realidad yo creo que depende, ¿ya? Por eso yo les decía, la forma en la que está planteada esta pregunta me da a entender que algunos me pueden poner verdadero, ¿cierto? Lo que me interesa más, chiquillos, es que me expliquen ahí, ¿ya? Y ahí dice, el alumno logra dar una explicación breve respecto a lo que se le pregunta, ¿ya? Si usted, por ejemplo, me pone verdadero, por ejemplo, usted pone aquí, no, profesor, qué sé yo, va y pone profesor falso. Usted escribe aquí falso, no va a tener los dos puntos, va a tener uno por haber puesto falso, ¿no? ¿Ya? Y en una pregunta, en una tarea de chiquillos de 16 puntos, perder un punto ya es bajar al tiro un 6,5. ¿Ya? Entonces hay que explicar, siempre tienen que estar atentos a eso. Ya. Vamos con lo de Epicuro para terminar hoy día, porque me van a preguntar dos cositas de mi amigo Epicuro y no es tan sencillo, o sea, perdón, no es tan difícil, es súper fácil. Lo que pasa es que no se ve muy bien y yo les voy a enseñar cómo podemos ver esto. Ya, fíjese que este filósofo Epicuro, chiquillos, que nació en 341 antes de Cristo, es uno de los filósofos más connotados en el sentido de que su teoría eh, es muy sencilla, por decirlo de una forma, ¿ya? Y anda como en boca de todo, entonces como la más fácil. ¿En qué consiste? ¿Ya? La teoría ética de Epicuro, acuérdense que la ética, chiquillos, trata de responder una pregunta de cómo yo me puedo comportar, ¿ya? O qué es lo que yo debo hacer en la sociedad, ¿ya? Y se supone que Epicuro va a decir, oiga, usted lo que tiene que hacer en la sociedad es dedicarse a ser feliz, si no, no vale la pena vivir, ¿ya? Entonces, Epicuro, chiquillos, va a decir, ¿y cómo se consigue la felicidad? Y ahí está, lo primero que tienen que anotar, chiquillos, en su cuaderno, eso que dice ahí, mire, arribita dice, la felicidad consiste en el placer, ¿ya? Ponga ahí, el hedonismo de Epicuro, dos puntos, la felicidad consiste en el placer. Esta es la primera teoría ética, chiquillos, que vamos a hablar, ¿cierto? Ay, perdón, ahí no estoy compartiendo, sí, aquí dice que estaba compartiendo, déjenme poner de nuevo. Ya, voy a poner compartir. Ya, eso. Ya, ponga ahí, el hedonismo con H. Ya, porque la palabra, usted anota, lo primero que anota en su cuaderno es que en griego la palabra hedone significa placer. ¿Ya? En griego, chiquillos, la palabra hedone significa placer. ¿Ya? Entonces la palabra hedonismo significa que esta teoría va a decir que uno tiene que dedicarse a buscar el placer. ¿Ya? Eso es el bien supremo. Y la felicidad máxima se consigue con el placer. ¿Ya? Ahora bien, chiquillos, hay que entender el placer bien qué significa. ¿Por qué? Mire, porque, como se va a especificar aquí, ¿ya? El placer, miren, nos vamos a estar aquí abajito, ay, perdón, ahí, ¿ya? Nos vamos a venir para acá para abajo, ¿ya? Porque aquí dice, miren,
El término griego, me estoy saltando todo lo de arriba por la hora, chiquillos, pero dice, mire, el término griego con el que Epicuro expresaba esta aspiración a la tranquilidad es la ataraxia, que significa imperturbabilidad para alcanzar, ¿cierto? Imperturbabilidad, aquí, para alcanzar la felicidad auténtica. Lo que debemos hacer es evitar la inquietud siguiendo una vida serena y equilibrada. Entonces, Epicuro, chiquillos, nos va a decir que para ser felices nosotros tenemos que llevar a cabo todas aquellas acciones que nos producen placer, ¿ya? Pero de manera controlada, porque en ese equilibrio, chiquillos, en la ataraxia que él llama, que es como el equilibrio, ahí está la verdadera felicidad, porque él dice, es cierto que comer chocolate me da un placer, pero ¿qué pasa si como chocolate todos los días? Pueden pasar hartas cosas negativas, ¿cierto? Me puede afectar la piel, me puede afectar el bolsillo, ¿cierto? Me puede afectar la mente. Acuérdense que el azúcar, chiquillo, produce dependencia, ¿ya? Entonces, si yo como chocolate todos los días, voy a caer, finalmente, va a decir Epicuro, en un vicio. ¿Ya? Es decir, ahí abajo él dice que si nosotros queremos ser realmente felices, solo debemos satisfacer nuestros deseos naturales y necesarios con moderación y sensatez. ¿Ya? ¿Por qué estamos hablando de esta teoría, chiquillos? Porque hoy en día en la sociedad está de moda el decir, bueno, yo hago lo que quiero, cuando quiero y a mí me gusta, no hago. Sí, por eso lo hago. Por ejemplo, cuando alguien se mete en la vida del otro y le dice que deje de comer o que deje de drogarse, ¿cierto? No hay, loco, métete en tu vida, no así, yo sé lo que es lo mismo, ¿cierto? Estas cosas también. Entonces, aquí es donde va a venir, chiquillos, este freno de Epicuro, porque aquí nos vamos a venir para este lado, ¿ya? Y con esto vamos a terminar. ¿Ya? Se ve poquito, sé que se ve poquito, ¿ya? Pero yo lo voy a leer ahí más o menos como dice. Entonces, cuando decimos que el placer es el fin, no hablamos de los placeres. Oye, justo, espérense, sé que está como media mala la conexión, así que lo voy a partir de nuevo leyendo porque con esto vamos a terminar. ¿Ya? Ya, en la época, chiquillos, miren, Epicuro se vio en la necesidad de escribir esta aclaración porque en su época la gente empezó como a distorsionar su teoría, ¿ya? A tal punto de que empezaron en algunas partes, chiquillos, se juntaban las personas a carretear, ¿ya? En la antigüedad, y se decían que eran seguidores de Epicuro ellos mismos, ¿no? Yo soy seguidor del hedonismo, así que démosle nomás con el placer, y se ponían, chiquillos, a armar, ¿cierto? Fiestas grandes en donde todos quedan borrachos, ¿cierto? Y al final eso, por ejemplo, produjo la decadencia del Imperio Romano, chiquillos, por si acaso los romanos adoptaron el hedonismo, los soldados romanos, ¿ya? Y cada vez que ganaban una batalla, ¿cierto? Se dedicaban al placer, a las mujeres, ¿cierto? E incluso a cualquier manifestación, chiquillos, de carácter sexual abierta, nomás, hombres con hombres, ¿cierto? Y lo llevaron a tal punto que ya eso, chiquillos, atrofió moralmente a los romanos y fueron un imperio fácil de derrotar, tan grande y tan fácil de derrotar, porque se dejaron guiar por el principio del hedonismo de Epicuro, pero lo malinterpretaron, cayeron en los excesos. ¿Ya? Por eso dice, mire, dice, no hablamos de los placeres, ahí no me acuerdo qué dice, de los cuerpos en los que recibe el goce, ¿cierto? Y aquí dice, mire, cierto credo, o hay cierta creencia, chiquillos, de algunos, ¿cierto? Que están equivocados, dice, o no están de acuerdo con mi teoría, o incluso la están interpretando mal, y ellos dicen, ¿ya? De que los placeres que dan el cuerpo y los que dan el alma son los que hay que satisfacer, ¿cierto? Como de manera discriminada. Y entonces ahí él dice, puesto que dice, no hay que satisfacer los placeres del cuerpo, ¿cierto? Porque ellos son los que perturban el alma, ¿ya?
aquí, fíjense lo que dice Epicuro, dice, pues ni las bebidas ni los banquetes continuos, ¿cierto? En el goce de los muchachos, ni en el goce, dice, de los muchachos, ni de las mujeres, ni en ninguna de estas otras cosas, chiquillos, trae la verdadera felicidad, sino que uno tiene que ser verdaderamente sabio cuando uno está sobrio, y la sobriedad, chiquillos, se alcanza a partir del uso de la razón y del pensamiento. ¿Ya? Vale decir que en estricto rigor, ¿ya? Y tirando raya para la suma, ¿por qué vimos a Epicuro, chiquillos? Porque él trata de explicarnos una teoría ética. Él dice que nosotros, ¿cómo debemos comportarnos éticamente para ser felices? Tenemos que seguir, ¿cierto?, el principio del placer y buscar la satisfacción de todos nuestros placeres, pero nunca a partir del exceso, ¿ya? Siempre, chiquillos, la satisfacción de los placeres de manera controlada. Y ahora viene uno va y dice, pero ¿cómo yo puedo controlarme, ¿cierto? ¿Con qué herramienta? Él va a decir, con el razonamiento. Vale decir, chiquillo, que si yo cultivo todos los días el pensamiento a partir de lecturas filosóficas o de preguntas filosóficas que yo me vaya haciendo, voy a tener mi cerebro más preparado para reflexionar, y una vez que nosotros podamos reflexionar, ¿cierto? Vamos a poder darnos cuenta cuando estamos en presencia de un placer que se puede estar transformando en un exceso y por ende en un vicio, ¿ya? O sea, chiquillos, que vale decir que hay que tener una capacidad pensativa muy grande para llevar a cabo esto y no nos pase lo que le pasó a los romanos, ¿cierto? Que finalmente terminaron por ser derrotados por otros pueblos, ¿no es cierto? Estaban todos ahí ebrios, fáciles de conquistar, ¿cierto? Débiles, producto de haber llevado a cabo, ¿cierto? La doctrina del placer descontrolado. Por eso hay Epicuro, chiquillo, en esa frase que vemos en la imagen, dice, si quieres ser rico, no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. ¿Por qué? Porque la riqueza para Epicuro, chiquillo, no está nunca en los bienes materiales, ¿ya? Sino que está en la capacidad de lograr ser feliz de manera controlada y sin caer, chicos y chicas, en el famoso camino del exceso. Ya, espero que hayan aprendido algo, chiquillos, y no, ¿tienen dudas, algunas preguntas, algunas consultas? ¿Todavía no? Ya, No, profe. hoy día en la reunión, ¿A qué hora se sube reuniones... esta clase? Ah, perdón. ¿A qué hora se sube esta clase a YouTube? Más o menos. Voy a preguntar, oye, ¿la han subido? Eso quería preguntarle, chicos, ¿la han subido las clases anteriores, no? ¿Qué no había? Si no, va a preguntar y subirlas yo al tiro, porque yo las puedo subir al tiro. Las descargo y las subo. Pero bueno, como hay otra persona encargada, si se la están subiendo, mejor así no la suben dos veces. Ya, chiquillos, cuídense. Ah, espérense, no se me vayan, no se me vayan, no se me vaya nada. Aquí, espera, falta una sola cosita. Ya, ahora sí, pueden irse nomás, chiquillos, que estén bien, estaba pasando la lista. Cuídense y nos vemos la semana que viene para terminar esto. ¿Ya? Chao, profe, cuídese. Chao, que profe. estén bien. Ah, profe. Cuarto, sea, acuérdense de reunión a las 6 para que digan a su apoderado. Ya, nos vemos. Adiós.